continuamos con el módulo de obstetricia y en este caso seguimos con el doctor Rodolfo Scarabonati. Él es cirujano general, especialista en pared abdominal, fellow del American College, staff del Centro de Patología Herniaria Argentina, y con él vamos a abordar patología no urgente quirúrgica durante el embarazo, timing para su resolución. Flor, te doy Bueno, paso. y continuando con los recordatorios, no se olviden que luego de la charla del doctor Rodolfo tienen que volver a colocar en el chat su nombre completo para la asistencia, en el caso que quieran el certificado. Y no olvidemos que nuestro alto curso está auspiciado por Laboratorios Gelea, que cuando se trate de hipovitaminosis D, no te olvides que tenés al alcance Testri, que es vitamina D3, 100.000 unidades internacionales, que viene en solución oral de 2 mililitros, o ahora su nueva presentación más fácil para tus pacientes, para que no se resistan a tomarlas, en cápsulas blandas por 1 y por 3. Así que Testri es tu solución para cuando de hipovitaminosis D se trata. Adelante, por favor, Rodolfo. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer la invitación para el curso de actualización en ginecología obstetricia a los directores del curso, el doctor Covini y el doctor Scarabonati, y a las coordinadoras, la doctora Silvia y la doctora Florencia, por facilitarme las cosas. Bien, el tema que me tocó dar en esta oportunidad es la patología quirúrgica no obstétrica durante el embarazo, ¿sí? ¿Cuándo es el mejor momento para tomar la decisión de la cirugía, es decir, para la resolución? Lo que me pasó haciendo esta charla es que inicialmente era dirigida a patologías no urgentes, pero al ir investigando, a ir empapándome en este tema, me di cuenta que en realidad muchas veces se entrecruzan con la patología urgente. Entonces, la idea de esta charla es hablar un poco de las dos. Bien. A mí siempre me gusta comenzar la charla con una frase, ¿sí?, que representa básicamente un poco lo que pregono siempre, es que lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino aquello que creemos saber y estamos seguros, pero que simplemente no es verdad, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que deberíamos pensar o qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de patología quirúrgica no obstétrica durante el embarazo? ¿Sí? Bien, primero, riesgos y beneficios. ¿Riesgos de qué? Obviamente, lo que primero que se nos viene a la mente es riesgos de tanto la embarazada como el bebé que está dentro de la panza. ¿Qué riesgos corren ellos? Y segundo, y no menor, es qué riesgos hay de dejar en su evolución natural la patología por la cual está consultando o nos llega la paciente en cuestión. Obviamente beneficios es lo que tenemos que evaluar y es lo que siempre tenemos que tener presente, es cuánto beneficio le estamos generando tanto a la madre como al bebé que llega a la panza. Bien, un poco de epidemiología. ¿Cuál es la prevalencia? Estos números y todos estos datos, obviamente nosotros no tenemos ningún registro acá en la Argentina, por lo cual están sacados de base de datos principalmente de países nórdicos, en especial, obviamente, de Estados Unidos. La prevalencia aproximadamente es 1 cada 500 en 1 cada 500 embarazadas, ¿sí? Se estima que son 80.000 casos por año, con una incidencia de 1 al 2%. Dentro de las patologías quirúrgicas no obstétricas, la más frecuente es la apendicitis, ¿sí?, seguida por la colecistitis. Entre las dos, más o menos llevan entre 50 y 60% de todas las patologías quirúrgicas no obstétricas. Dentro de los procedimientos más frecuentes, hoy en día, es la laparoscopía. Esto fue cambiando a lo largo de los años.
Y en cuanto a la mortalidad, es un valor muy bajo, casi cercano a poblaciones de la misma edad que no cursan un embarazo, que es de 0,01 a 0,25. Bien. ¿Qué patologías quirúrgicas no obstétricas podemos encontrar o podemos ver, además de las dos ya mencionadas, que son las dos más frecuentes? Bien. Primero, uno tiende a diferenciar algo urgente, es decir, algo que se tiene que resolver con el correr de las horas, porque si no hay peligro para la vida, tanto de la madre como del bebé que está en la panza. Y otras que son no urgentes, es decir, que pueden ser programables, ¿sí? Ahora, bien, las causas urgentes no hay ninguna duda, ¿sí? Apendicitis, bueno, abdomen agudo perforativo, colecciones, colangitis, pielonefritis, ¿sí? o mismo una torsión ovárica. Ahora, las patologías no urgentes, por ejemplo, una colecistitis, ¿sí? Muchas veces, tanto en población embarazada como no embarazada, con antibióticos, con analgésicos, uno puede enfriar el cuadro y programarlo para cuando sea más conveniente, ¿sí? La patología oncológica muchas veces se demora, ¿sí? por encontrarse cursando un embarazo. Bueno, oclusión intestinal, muchas veces con manejo médico, litiasis renal, la patología de la pared también es frecuente, por ejemplo, las hernias. Pero ¿qué ocurre con estas patologías no urgentes? ¿Sí? Estas patologías no urgentes pueden convertirse en urgentes si nosotros no lo resolvemos a tiempo, ¿sí? Y muchas veces, intratratamiento, estas patologías, ¿sí? Pasan a ser una amenaza tanto para el niño como para su madre. Bien. Cuando vamos a embarcarnos en una cirugía durante el embarazo, ¿a qué le tenemos miedo? Principalmente, o lo primero a lo cual nosotros le tenemos miedo o nos llama la atención, es a esto, ¿sí? Que son las malformaciones, o bueno, si ocurre dentro de las primeras 2 semanas del embarazo, obviamente hay riesgos de aborto, pero si ocurre luego de la semana 3, hasta casi el fin del embarazo, tenemos miedo de que ocurra alguna malformación en el bebé. Hay malformaciones que pueden ocurrir a lo largo de todo el embarazo, si obviamente la mujer es sometida a un procedimiento, y básicamente son las malformaciones del sistema nervioso central. Esto tiene que ver, obviamente, esta ocurrencia de malformaciones y la causa de esto, tiene que ver mucho, ¿sí? Con la parte anestésica, que es a lo que realmente le tenemos miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a operar a una paciente que está embarazada? Primero y principal son los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, ¿sí? Hay 3 o 4 cambios que son fundamentales, en los cuales tenemos que tener presentes, ¿sí? No solamente nosotros, sino también el anestesiólogo, ¿sí? Para evitar después complicaciones y evitar a lo que le tenemos miedo también, que son las malformaciones. Primero y principal, hay algo que se llama concentración alveolar mínima, que es la concentración alveolar básicamente de anestésicos, ¿sí? Principalmente inhalatorios, que durante esa mínima concentración indica la potencia, ¿sí? de un anestésico, ¿sí? Y durante el embarazo, esa mínima concentración alveolar baja en un 40%. Es decir que la embarazada es más susceptible a los efectos adversos de los anestésicos con mayor facilidad, ¿sí? Cambios en el sistema cardiovascular, bueno, la resistencia periférica disminuye en un 15%, aumentan los latidos, aumenta el volumen, ¿sí? El volumen minuto, con lo cual el gasto cardíaco es mayor,
y obviamente al haber retención de líquido también, aumenta el volumen plasmático. En cuanto a la parte respiratoria, disminuye la capacidad residual funcional, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, sobre todo a la hora de tener un paciente bajo ventilación mecánica, y obviamente aumenta, ¿sí? el volumen en minuto, y a consecuencia de esto también aumenta el consumo de oxígeno, ¿sí? En cuanto a la parte hematológica, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que tener presente, más allá del descenso de la hemoglobina, que es relativo obviamente, es la parte de los factores de la coagulación, ¿sí? Es decir, que hay una predisposición, ¿sí? a coagulopatía. Y en cuanto a la parte renal, obviamente el filtrado aumenta. Entonces, todos estos cambios, si bien son obvios, son los que tenemos que tener en cuenta si vamos a tomar una decisión quirúrgica en una paciente embarazada. Bien. Hablando de patologías en general, ¿qué signos y síntomas nos hacen tener, digamos, alarma o nos hacen adelantar la decisión o postergar la decisión o decir, bueno, lo podemos resolver una vez finalizado el embarazo? Bien. Propiamente dicho, en el embarazo, lo que ocurre es que ningún síntoma, nada es lo que parece, ¿sí? Todo simula todo. Es decir, una apendicitis puede ser una colecititis puede ser una apendicitis, los cuadros de oclusión que terminan siendo nada, o cuadros de apendicitis que terminan siendo un abdomen agudo perforativo. Entonces, muchas veces los signos y los síntomas no son muy claros, por lo cual deberíamos, ¿sí? Tener presente todas estas pautas, ¿sí? A la hora de tomar la decisión. Ahora bien, ¿quién podrá ayudarnos con esto? Bueno, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es un estudio complementario. Dentro de los estudios complementarios, los más comunes, saquemos la parte de paciente embarazada, en las pacientes no embarazadas, puede ser una ecografía, un laboratorio, una radiografía o hasta una tomografía. Bien, pero ahora, ¿qué ocurre en las embarazadas? ¿Sí? Obviamente, la radiografía tiene una indicación, digamos, tiene una contraindicación que en muchos casos podría ser relativa, ¿sí? Igual que la tomografía. ¿Por qué digo esto? Bien. Según la American College of Radiology, dice, el riesgo fetal obviamente se considera insignificante cuando un estudio y demás tiene menos de 5 rad, ¿sí? Por lo cual el riesgo de malformaciones aumenta, ¿sí? Cuando las RADs, que es el sistema de medición de radiación, es superior a 15. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, pero ellos son radiólogos, yo no sé si lo haría. Bien, American College de Obstetricia y Ginecología dice lo mismo, exactamente lo mismo, que la exposición a menos de 5 rad no se ha asociado con un aumento de las anomalías fetales o bien de aborto de pérdida del embarazo. La Comisión Internacional de Radiología, ¿sí? de protección en realidad radiológica, lo que dice es que las dosis prenatales de la mayoría de los estudios de diagnóstico realizados correctamente no presentarían mayor riesgo de muerte prenatal, ni malformaciones, ni deterioros en el desarrollo mental. Esto, ¿sí? Se ve reflejado acá en esta tabla, ¿sí? Donde los estudios habituales que nosotros podemos hacer de imágenes no representarían ninguna alteración tanto en la madre como en el bebé, es decir, no aumentaría el riesgo de malformaciones. Obviamente hay
hay estudios como la tomografía de pelvis, ¿sí? Con contraste y que demora en varias fases, que demora digamos, tiempo, que en ese caso sí estaría contraindicado, pero una tomografía rápida, un escaneo rápido, ¿sí? La dosis de radiación no sería, no sería, digamos, teratogénica. Bien, ahora pasamos a la parte de tratamiento. Para este tipo de patología no queda duda, ¿sí? El tratamiento es la cirugía. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber? Acá hay un lindo trabajo, que es un trabajo de revisión, que habla de qué es lo que el obstetra debería saber, ¿sí? Para procedimientos laparoscópicos en general, pero sirve para todo tipo de cirugía durante el embarazo y los riesgos de la anestesia. Bien, es un poco lo que hablamos de los cambios fisiológicos, ¿sí? Y básicamente lo que deberíamos tener en cuenta si vamos a someter a una paciente a una cirugía es entender, obviamente, los cambios anatómicos y fisiológicos que anteriormente hablamos, mantener un adecuado flujo útero-placenta, ¿sí? Evitar todas las situaciones de hipotensión, ¿sí? Evitar las compresiones en algún movimiento o en alguna posición, evitar todo lo que sea compresión aortocava, ¿sí? Seleccionar bien cuál es las mejores drogas, ¿sí? Es decir, las que tengan menos riesgo, la que tengan, digamos, menor concentración letal, ¿sí? Si se puede, en ciertos procedimientos, tratar de pregonar el uso de anestesia local, ¿sí? Y después hacer una serie de ajustes, que lo vamos a charlar más adelante, hacer una serie de ajustes en el perioperatorio, obviamente para una vez ya operada la paciente, evitar complicaciones del mismo. Bien. Cuando vamos a llevar a una paciente a quirófano, también lo otro que tenemos que pensar, una paciente embarazada obviamente, lo otro que tenemos que pensar es si las consecuencias, digamos, es decir, las complicaciones son mayores, ¿sí? Que si una paciente no está embarazada. Entonces, acá encontramos un lindo trabajo en el cual compara la misma cirugía entre o sea, en dos grupos. Un grupo es un grupo de embarazadas y otro grupo es un grupo de no embarazadas, obviamente misma edad, misma patología. Y lo que se vio es que no hay un aumento de la morbimortalidad en aquellas pacientes que se someten al mismo procedimiento y que están embarazadas. Obviamente las complicaciones en el postoperatorio es también otra de las cosas que uno le tiene miedo, además de la malformación y las drogas, la asociación esa que ya antes mencionamos. Y este es otro trabajo, es un trabajo multicéntrico en Estados Unidos, en el cual evalúa las complicaciones, digamos, maternas después de cirugía no obstétrica, y la realidad es que lo que muestra esta tabla son factores predictores de aumento de morbilidad. Tenemos dos, ¿sí? Que son, obviamente aumenta con la edad, cada 5 años aumenta más el riesgo de 5 años, la edad de la madre, aumenta el riesgo de complicaciones. Obviamente que la causa de la patología quirúrgica, es decir, la causa de la cual nos lleva a la paciente a quirófano, que sea un proceso infeccioso y si además de esto tiene compromiso sistémico, obviamente aumenta la mortalidad y la morbilidad también, y obviamente el efecto protector, digamos, por así decirlo, que disminuye donde se vio que hay menor morbimortalidad,
es en las cirugías que duran menor de 1 hora. Obviamente parecen cosas obvias, pero no es el único trabajo, digamos, que las resalta y las compara. Después hay otras cosas que no aumentarían ni disminuirían la morbimortalidad. Bien. Otra cosa también que nos podemos llegar a preguntar en cuanto al tratamiento, en cuanto a la cirugía en sí, es qué es lo que pasa en los nacimientos. Es decir, en los nacimientos y en los primeros días del bebé nacido. Bien, este trabajo, ¿sí?, refleja y está relacionado con esto, y lo que concluye es que obviamente la cirugía durante el embarazo es segura, que no hay problemas en los primeros días del nacimiento del bebé, que no vieron, que digamos, no tienen ninguna alteración, no hay mayor índice de niños prematuros, es decir, que no adelanta el parto, la cirugía. Y lo que sí vieron, y probablemente tenga que ver con otras causas, ¿sí?, es que hay un mayor índice de cesáreas, pero no hay un mayor índice de complicaciones, ni aumenta la cantidad de prematuros, no aumenta la cantidad de alteraciones en el bebé en los primeros días, y pueden desarrollar un embarazo correctamente. Bien. Este trabajo también es muy, digamos, es muy significativo. ¿Por qué? Porque el Departamento de Salud, de Atención Primaria, perdón, y de Salud Pública del Reino Unido hizo un trabajo en base a la data que tienen, ¿sí? Es un estudio observacional. Tiene una versión abreviada que salió en el 2006, que habla de los riesgos, ¿sí?, digamos, en el embarazo, al final del embarazo, después de y durante el embarazo también, después de un procedimiento quirúrgico no obstétrico. Bien. Obviamente, ¿qué es lo significativo de este trabajo? Es que evaluaron 6.5 millones de pacientes, ¿sí? La conclusión de esto es lo mismo que venimos diciendo siempre, es que no hay riesgo, es decir, que la morbimortalidad de las pacientes no se ve alterada por el hecho de estar embarazadas. Bien, este es un estudio similar donde el sistema de datos de salud del sistema danés analizó durante 20 años a la población, digamos, obstétrica, a la población que está embarazada, donde sí vieron los procedimientos, tanto obstétricos como no obstétricos, y también lo que se vio, ¿sí? En este caso, bueno, analizaron 1 millón aproximadamente, 1,5 millones, más de 1,5 millones de embarazadas, ¿sí?, de las cuales el 6% tuvo algún procedimiento quirúrgico. Obviamente, lo que analizó también este trabajo, como es de 20 años, analizó lo que pasaba, ¿sí?, en los primeros años y lo que pasó en los últimos años. Lo significativo de esto es algo que mencionamos al principio de la charla, cuando hablamos un poco de epidemiología, es cómo cambió, ¿sí?, la parte del procedimiento quirúrgico para la resolución de la patología, y es que lo que se vio es que ahora casi el 70-80% de las patologías se resuelven de manera laparoscópica, cuando antes era menos del 1%. Y en cuanto a los que nos interesa a nosotros, es que no aumenta la morbilidad, no aumenta la mortalidad, no aumenta el índice de malformaciones el hecho de realizar un procedimiento quirúrgico durante el embarazo.
Bien. Son consideraciones de la técnica. Básicamente, en la técnica, de una técnica mini-invasiva, es decir, de una técnica laparoscópica, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente, las mismas consideraciones que hablamos al principio, y otra de las cosas que es importante, sobre todo para la parte laparoscópica, obviamente, es la parte del neumoperitoneo, ¿sí? Y la posición de la paciente. Muchas veces cuando ponemos la posición de Trendelenburg, ¿sí? Podemos provocar una disminución del flujo en útero placentario, ¿sí? Obviamente la presión intraabdominal, es decir, la presión de neumo debería ser más baja de lo habitual, ¿sí? Si habitualmente lo hacemos en 12, debería estar entre 8 y 10. A veces se dificulta de acuerdo al trimestre del embarazo, pero se puede realizar muchas veces sin problemas. Bien. Hasta acá venía todo color de rosa, no hay ningún problema. Se puede realizar un procedimiento, por lo que parece, por los trabajos, por los análisis, por los millones de pacientes que vimos. Se puede hacer sin aumentar la mortalidad de los pacientes. Y en el medio de la búsqueda me encuentro con un trabajo, ¿sí? De lo mismo, complicaciones de cirugía en pacientes embarazadas. Este es del sistema de salud de Taiwán, ¿sí? Donde analiza en un periodo de tiempo todas las embarazadas que recibieron una cirugía, obviamente en obstétrica. En este caso, y esto es algo llamativo, este es el único trabajo que dice que la morbimortalidad aumenta. Ahora bien, cuando analizamos bien el trabajo, ¿sí? Lo que vemos es que la mayoría, ¿sí? De las complicaciones, ¿sí? Son por alteraciones en el postoperatorio. Es decir, lo que parecería son infecciones, son neumonía, son sangrados, son las complicaciones más frecuentes. Es decir, que lo que se plantea este trabajo, que en realidad lo que debería haber es una mejora en el perioperatorio. Por eso me pareció útil ponerlo, porque si uno busca este trabajo va a encontrar, entonces va a refutar a los otros, pero en realidad hay que hacer un análisis crítico del trabajo, y en realidad la alteración, digamos, el problema que tienen ellos es el mal manejo perioperatorio. Bien. Este es un lindo trabajo, review, que se los recomiendo, que es el manejo, digamos, de aquellas pacientes embarazadas que van a someterse a una cirugía no obstétrica, es decir, una cirugía general. Básicamente, las conclusiones y lo que dice ese trabajo es lo que vamos a hablar ahora, y cuándo es el mejor momento para operar. Bien. Como conclusión de todo esto y de la charla, nos vamos a guiar con los statements, las afirmaciones que hace la American College de Ginecología y Obstetricia, ¿sí? Que es lo que básicamente se fue encontrando a lo largo de los años la comunidad científica, y muchas de las publicaciones que les mostré. Y es básicamente qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Es no demorar, ¿sí? Principal, no demorar la indicación quirúrgica, ¿sí? Ya sea, aunque la patología sea no urgente, si es una patología oncológica, no deberíamos demorar la
la resolución, ¿sí? Deberíamos operarlo independientemente del trimestre del embarazo. Lo mismo que, por ejemplo, cuadros que se pueden solapar, como la colecistitis o la litiasis vesicular, o misma la litiasis renal, porque a la larga pueden llevar a complicaciones que después podrían ser fatales, tanto para la madre como para el niño. Y bueno, dentro de las afirmaciones o de las conclusiones que dice ese comunicado de la American College, es que obviamente no existe evidencia, no hay una evidencia clara que la exposición uterina a las drogas causen alteraciones en el desarrollo fetal. Ninguna embarazada, lo que hablamos recién, debería demorar su cirugía independientemente del trimestre. La cirugía electiva debería ser pospuesta. Esto es relativo, lo toma con un signo de pregunta, lo puse como para que uno lo tenga, digamos, lo tenga presente. Hay cirugías electivas que sí uno las puede posponer, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de una hernia sintomática, no hay ningún problema, pero hay cirugías electivas, que principalmente las que tienen que ver con oncológica, o algunas que comienzan a generar síntomas solapados, algunas patologías que comienzan a generar síntomas solapados, que en realidad no deberían posponerse, ¿sí? Y esta afirmación, digamos, se contrapone un poco con la anterior, que es que independientemente del trimestre, no debería, digamos, uno debería resolver la patología quirúrgica. Bien. Administrar, en el caso de que la cirugía sea de urgencia, administrar corticoides, ¿sí? Sobre todo para aquellos fetos que son pretérmino, que son viables. Obviamente monitoreo pre y post cirugía, si se puede, muchas veces no se puede. Lo aconsejan, digamos, fuertemente, pero no es condición sine qua non para llevar a cabo una cirugía. Obviamente, hoy en día nadie va a llevar a una paciente a cirugía si no se realizó un monitoreo anterior, ¿sí? Otra situación es el tema de la profilaxis tromboembólica. Esto es fundamental, ¿sí? Por lo que hablamos de los cambios fisiológicos antes. Entonces, si vamos a someter a una paciente a una cirugía, tenemos que tener esto muy presente. Y lo otro que es fundamental y deberíamos, digamos, manejarlo a diario, es el manejo multidisciplinario. Es decir, discutir la situación entre el obstetra, ¿sí? El cirujano o el urólogo o quien maneje la patología quirúrgica no obstétrica, un anestesiólogo, un buen clínico para la recuperación post, o si es necesario un terapista, pero acompañado también de un imagenólogo, ¿sí? Para tratar de evaluar y establecer una conducta para que sea lo mejor para la paciente y para el bebé. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación para participar del curso. Acá les dejo mi email y mi Instagram por si tienen alguna duda, que la puedan evacuar, y a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por todo.